Hola a todos. En este nuevo video continuaremos profundizando en la caracterización de las ondas y en particular veremos la importantísima noción de ondas armónicas u ondas sinusoidales y sus respectivos parámetros. Para comenzar haremos las siguientes suposiciones. Primero, el medio no cambia sus características físicas. Eso quiere decir que en todos los puntos y en todas las direcciones las propiedades del medio son las mismas y por lo tanto la velocidad de propagación de la onda es constante. Segundo, la onda se propaga en una dimensión, por ejemplo, como una onda en una cuerda o en un resorte, o una onda tridimensional esférica, por ejemplo, una onda de sonido a gran distancia de la fuente, donde el frente de onda es aproximadamente un plano que avanza en la dirección perpendicular. Esta dirección la haremos coincidir con el eje X. 3. Supondremos finalmente que el emisor de la onda emite periódicamente. Y esto nos lleva automáticamente a describir la onda por una función periódica de x y de t. Es decir, u de xt igual a una constante por un coseno de un parámetro que denominaremos k multiplicando a x menos bt más a. Del lado izquierdo, u representa el valor que en el instante t y en el punto x tiene la onda. Por ejemplo, u puede ser el desplazamiento de la cuerda respecto de su posición de equilibrio o los cambios de presión en una onda de sonido. Vamos ahora con el lado derecho. Es obvio que los valores máximos y mínimos que tiene la onda son a y menos a, correspondientes a los valores 1 y menos 1 del coseno. Por esta razón, a se le denomina amplitud de la onda. Las unidades de a corresponden a las mismas unidades de u. Observemos que u es una función de x menos bt, como debe ser para que u represente una perturbación viajera en la dirección positiva del eje de las x. Naturalmente que de haber sido x más bt, la onda viajaría en la dirección opuesta. Notemos que la ecuación anterior ilustra una función que es periódica tanto temporalmente como espacialmente. Para x igual a constante, es decir, en un punto fijo, es una oscilación armónica de ese punto. Y para t igual a constante, es un perfil espacial sinusoidal. Escribamos u multiplicando el parámetro k por el paréntesis, para que resulte u es igual a por coseno de k por x menos kb por t más k por el parámetro a que lo denominaremos phi. Al producto k por b lo denotaremos con la letra griega omega y designemos por t al período, es decir, el lapso que tarda un punto fijo de la onda en recorrer un ciclo completo. Eso quiere decir que la función u evaluada en t o evaluada en t más el período son iguales. Como el período de la función coseno es 2pi, se deduce que omega por el período es igual a 2pi. De donde despejando, resulta que el período es 2pi entre omega. A omega se le conoce con el nombre de frecuencia angular. El inverso del período es la frecuencia natural de oscilación y la designaremos por f, es decir, f es 1 sobre t mayúscula. F es el número de ciclos por unidad de tiempo. Omega es el número de radianes por unidad de tiempo. Las unidades de f son 1 entre segundo, es decir, hertz, y las unidades de omega son radianes sobre segundo. Queremos insistir en que cada punto x constante se mueve siguiendo un movimiento armónico simple. U en el punto x1 como función de t es una amplitud multiplicado por el coseno de t más una fase inicial, φ1. Por otra parte, para t constante, es decir, una fotografía de la onda tomada en el instante t1, tiene la forma u como función de x en el instante t1 es a por coseno de kx más una fase. Argumentando de manera similar como lo hicimos anteriormente, si denotamos por lambda la distancia tras la cual la onda se repite, algo así como un periodo espacial, por ejemplo, la distancia que hay de una cresta a la siguiente, o la distancia que hay de un valle al valle siguiente, es tal que k por lambda es igual a 2pi, y por tanto la longitud de onda es igual a 2pi sobre el número k. Al parámetro k se le denomina número de onda y sus unidades son
inverso de distancia, y lambda se denomina longitud de onda, y sus unidades son obviamente de distancia. Note la similitud que hay entre las relaciones para el período y la longitud de onda. El período es 2pi entre omega, mientras que lambda es 2pi entre k, ilustrando la doble periodicidad espacial y temporal de la onda. En resumen, la descripción de una onda armónica es U como función de x y t es una constante multiplicado por el coseno de k por x menos omega t más phi 0, donde a es la amplitud, k es el número de onda, omega es la frecuencia angular, todo el argumento del coseno es la fase y phi es la fase inicial. Recordando que las funciones seno y coseno tienen la misma forma, pero tienen un desplazamiento relativo de pi medios, es claro que escogiendo la fase inicial convenientemente podemos escribir también que u como función de x y t es una constante por el seno en lugar del coseno. El interés al considerar ondas armónicas es un poderoso resultado de las matemáticas llamado teorema de Fourier, que establece que cualquier función periódica de frecuencia angular omega puede escribirse como la combinación, o la suma, o la superposición de funciones armónicas con frecuencias omega, 2 omega, 3 omega y así sucesivamente, y con coeficientes apropiados. Las funciones sinusoidales son como los ladrillos a partir de los cuales se representan todas las funciones periódicas. El estudio de estas funciones periódicas en términos de senos y cosenos se llama análisis de Fourier. Tras estudiar este video, el estudiante debe estar en capacidad de describir las ondas armónicas o sinusoidales, de reconocer su importancia y entender el significado físico de sus parámetros relevantes.